Dios bendiga en esta hermosa tarde. Le habla su hermano Aritzander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro amado pastor Nahum Robles Polanco. Dios bendiga a la segunda iglesia Refugio Celestial en Venezuela, los pastores Daniel y Taimari Díaz y todos los líderes en general. Pasamos por aquí para compartir una poderosa enseñanza con cada uno de ustedes con el tema la asignación de un profeta. Para hablar de profeta hay que entender que en hebreo profeta significa naví y en griego significa profeté. Entonces asignación significa delegación o significa ministerio. Para poder entender qué es ministerio tenemos que irnos al libro de Efesios capítulo 4 a la altura del verso 11. Recordemos que cuando hablamos de asignación estamos hablando de algo que Dios le delega a una persona para que lo cumpla. Nosotros los cristianos, nosotros los siervos de Dios tenemos delegaciones diferentes. No todos somos profetas, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores. Algo que hay que entender es que ha corrido por mucho tiempo una herejía o una palabras contrarias a la doctrina de Cristo, y es que en estos tiempos no hay profeta. Y uno de los textos bíblicos que utilizan descontextualizando ese texto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 11 a la altura del verso 13, que dice que los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Este es uno de los textos bíblicos que utilizan para decir que no hay profetas vigentes en estos tiempos. Cabe recalcar que para decir tal hazaña y para tener la osadía de hablar tal cosa y tal herejía a tal magnitud, debe de tenerse un contexto bíblico más amplio y entenderse el trasfondo de este texto. Cuando Cristo habla en Mateo capítulo 11 a la altura del verso 13 de que los profetas y la ley llegaron hasta Juan, estaba hablando de los profetas que profetizaban la venida de Cristo. Recordemos que los profetas en la antigüedad profetizaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los profetas más conocidos era el profeta Isaías, o el que más destacó en esta área era el profeta Isaías, mejor conocido como el profeta mesiánico, que profetizó de Cristo en el libro de Isaías capítulo 7 a la altura del verso 14, en Isaías capítulo 11 a la altura del verso 1, en Isaías capítulo 53 a la altura del verso 1 en adelante, en Isaías capítulo 52 a la altura del verso 10, etcétera, etcétera, valga la redundancia. Entonces, en el libro, para comprobarte de que existen todavía en la actualidad los profetas, en el libro de Efesios capítulo 4 a la altura del verso 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores y a otros evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no hubieran visto profeta, no se hubiese mencionado en la asignación o en la delegación del ministerio en el cuerpo de Cristo. Un profeta es aquel a quien Dios llama para profetizar y para hablar lo que otros no se atreven a hablar. Hay personas que han mezclado lo profético con el amiguismo y con lo terrenal. Otra base bíblica que deja entender de que hay profeta y que ha habido profeta en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 11 a la altura del verso 28. Dice que descendieron unos profetas, no menciona uno sino varios. Dice que descendieron unos profetas y uno de ellos daba a entender por medio del Espíritu de que venía una gran hambre, y esa profecía se cumplió para los tiempos de Claudio. ¿Cómo se llamaba este profeta? Este profeta se llamaba Ágabo. También cabe recalcar que el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 14 habla de la profecía y de las lenguas, y dice que él prefiere que se profetice a que se hable en lengua sin una interpretación, dando a entender de que el ministerio profético todavía está vigente hoy en día. Ahora, ¿qué quiere dejar dicho? Como te dije en el libro de Mateo capítulo 11 a la altura del verso 13, de que todos los que profetizaban de Jesucristo, de la venida de Cristo, llegaron hasta Juan. Recordemos que en el libro de Malaquías se habla de que el profeta Elías venía para enderezar los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, que representaba a Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, los profetas que se levantaron venían profetizando no de la venida de Cristo, sino profetizándole al pueblo en conjunto a la Escritura. Cabe recalcar que hemos anunciado y hemos dicho ya que y verificado y comprobado de que hay profetas en estos tiempos. Hay que entender de que existe una gran diferencia entre el ministerio profético y el don
profético. Cuando se habla de ministerio, que ministerio en griego significa diaconía, que significa asignación o trabajo dentro del cuerpo de Cristo, se está hablando de lo que Dios le entrega al hombre para que lo cumpla. Por ejemplo, un pastor tiene el llamado pastoral, que significa doctrinar, guiar, alimentar a la grey que Dios le entrega. Pero los dones espirituales, que en griego significa carisma o don o dádiva, viene siendo la herramienta de la manifestación o el complemento que ayuda a que tú cumplas con la asignación que Dios te ha dado. El don profético, el ministerio profético está vigente en los días de hoy, y la asignación profética no se puede mezclar con absolutamente nada. Cuando Dios te llama como profeta, es para que cumplas con esa asignación por encima de la amistad que tú tengas, por encima de madre, de padre, de tío y de abuelo, por encima de lo que sea. Tienes que cumplir con esa asignación. La Biblia establece en el libro de Proverbios capítulo 29, dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es sabio. Mira qué magnitud tiene ese desempeño profético dentro del pueblo de Dios, que cuando no hay profecía, cuando no hay palabra de Dios en un pueblo, el pueblo se desenfrena, el pueblo se aloca, porque no hay quien hable de parte de Dios. Te vamos a dar 3 principios o 3 ejemplos bíblicos de personas que cumplieron con su asignación profética sin importar la situación, la circunstancia y sin importar en qué peligro y momento dificultoso se encontraban. Jeremías capítulo 29, capítulo 28, habla la escritura de una historia muy conocida y dice que se levanta un profeta llamado Ananías y dice que profetiza sobre los cautivos, de que iban a salir de esa cautividad y que los utensilios iban a volver a su lugar. La Biblia establece de que ellos iban a tener 70 años de cautiverio. Se levanta un profeta verdadero y se levanta un profeta falso. En estos tiempos, alguien que no tiene el llamado profético, usted se va a dar cuenta, porque en el libro de Deuteronomio nos enseña de que el que profetiza o el que tiene sueño, cuando tenga el sueño y profetice, si la palabra no se cumpliera en el tal profeta, no es el verdadero. Y en el libro de Mateo capítulo 7, a la altura del verso 15, dice que habrán profetas que se vestirán como lobos rapaz, y dice: por su fruto lo conoceréis. Ananías profetizó la libertad de los cautivos, pero Jeremías más adelante profetizó y dijo de que los profetas que se habían levantado y habían profetizado muerte y hambre, dice la escritura, que se cumplieran. Y dice que el profeta que profetice, cuando la palabra se cumpla, dice la escritura de que ese profeta era el verdadero. Jeremías nunca se desenfocó y nunca se intimidó y nunca retrocedió, porque se levantó un profeta diferente profetizando lo que el pueblo quería oír, que era la libertad de los cautivos, sino que Jeremías conocía su asignación y conocía el propósito de Dios sobre él, a tal grado que el mismo Jeremías profetizó muerte en aquel mismo año sobre Ananías, y Ananías murió al 5º mes de ese año. Cabe recalcar que en el libro de Primera de Reyes capítulo 22, una historia conocida también, del profeta Micaías, dice la escritura que se levantan unos profetas y se levanta el rey acá y dice que no hemos hecho nada para descender a Ramot de Galaad y tomarla, ya que en poca palabra es nuestra. Y dice que Josafat manda a buscar profeta, y acá trae a sus profetas terrenales, profetas diabólicos, profetas que no tenían la simiente de Dios interna, ni tenían una asignación profética delegada por Dios. Pero el hombre que tenía la asignación profética estaba encerrado, estaba en una cárcel, estaba metido allá adentro. Y cuando sacan a Micaías, hijo de Isla, la Biblia establece de que él le profetizó acá por encima de todos los profetas, porque cuando alguien tiene una asignación profética, aunque hayan millares, aunque hayan multitudes, aunque hayan muchas personas profetizando en contra de aquel que tiene una esencia poderosa delegada por el Espíritu Santo, esa persona no se va a detener. Y dice la escritura de que él le profetizó la muerte acá, y le dijeron que lo meta en la cárcel y que le dieran agua de aflicción y pan de angustia, porque eso es lo que pasa con el que tiene una asignación profética y cumple con aquella asignación, que lo maltratan, lo humillan, lo persiguen, lo tiran al foso y le dan golpe, no lo invitan a la plataforma, porque ellos saben de que el profeta verdadero, el que tiene la asignación profética verdadero, va a denunciar el pecado. Última referencia
de la asignación profética. La Biblia establece en el libro de segunda de Samuel capítulo 11, dice la escritura de que en el tiempo que salían los reyes a la batalla, dice que David se queda en su casa y dice que ve la esposa de Uría, Betsabé, para simplificar las cosas, y dice la escritura que él la tomó y durmió con ella. David mandó a matar a Uría, y cuando manda a matar a Uría, que lo dice que lo pongan en lo más recio de la batalla, la Biblia establece en el libro de segunda de Samuel capítulo 12 de que desciende el profeta Natán. Natán no se confabuló con David. Natán no se confabuló con el rey, porque hay gente que profetiza a donde a ellos le conviene. Ellos profetizan paz donde hay guerra. Ellos profetizan abundancia donde hay escasez. Ellos profetizan alabanza al Cristo de la gloria, bien donde hay mal. En la atalaya que viene el mal, cuando profetizare el mal, se cumplirá la palabra. Pero hay gente que están agarrando personas y lo están envolviendo en una vana esperanza. Lo están envolviendo en una vana esperanza que ellos tienen. Entonces el verdadero profeta, el que tiene la asignación profética, profetiza lo que Dios le dice. No importa que sea pastor, no importa que sea diácono, no importa que sea anciano. El que tiene la asignación profética no se confabula. ¿Cuántas personas el Dios de los cielos le ha hablado de que le digan a su mejor amigo que suelten el adulterio, la fornicación, los robos, los hurtos, que deje de cometer el pecado oculto? Y ellos, porque son sus amigos, no le profetizan lo que Dios le dijo, sino que le dicen que viene en paz y que viene seguridad donde viene destrucción repentina. Según se cree que David tenía de 1 año a 1 año y medio con este pecado oculto, hasta que apareció alguien con una asignación profética que sabía lo que Dios le había hablado. Él sabía la delegación de Dios. Él sabía el ministerio que él tenía. Él sabía el trabajo que él tenía, que era no titubear, que era hablar la palabra de Cristo, que era hablar la palabra de Dios. No importa que sea David, no importa que sea Saúl, no importa que sea Abdías, no importa que sea quien sea, no importa que sea acá. El que tiene una asignación profética tiene que cumplir con esa asignación. El que no cumple con la asignación profética y profetiza lo que a él le da la gana y profetiza lo que él quiere, se lo va a llevar el diablo, porque está diciendo cosas que no son, está hablando con presunción, está hablando vanas palabras, está envolviendo al pueblo en falsas esperanzas. Entonces los profetas de estos tiempos, la mayoría, están hablando cosas que no son. Ellos hablan de que tú vas para Estados Unidos, ellos hablan de que tú vas para España, de que tú vas para distintos tipos de países, donde Dios le está diciendo a ellos: dile al diácono que llegue temprano a la iglesia, dile al diácono que deje de fornicar con la secretaria, dile al pastor que deje de cometer adulterio, que suelte esa mujer que no es suya, dile a los hijos de los pastores que dejen de cometer fornicación en la grey, que dejen de subir al altar corrompiendo mi altar. Pero el profeta no quiere hablar porque tiene miedo. El profeta que tenga miedo, que madrugue y se devuelva. El profeta que no pueda cumplir con esa asignación, que madrugue y se devuelva. Porque los verdaderos profetas hablan lo que Dios le dice. Los verdaderos profetas hablan lo que Dios le habla. Los verdaderos profetas hablan lo que Dios le muestra. Ellos no titubean, ellos no retroceden, ellos no vuelven atrás. Los verdaderos profetas viven una vida en santidad. Yo no creo en profetas que vivan una vida de inmundicia. Yo no creo en profetas que vivan una vida de avaricia. Yo no creo en profetas que su vida es una vida de mentira y una vida que no tiene transparencia. El profeta de oficio, el profeta de palacio, el profeta de Dios, la profetisa de Dios se mantiene en lo secreto, se mantiene en lo oculto. La Biblia establece en el libro de Juan capítulo 15 verso 15, dice que vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. El amigo tiene una intimidad con el otro amigo y habla lo secreto con ese amigo. Cuando un profeta no habla lo que Dios le manda, él se vuelve amigo del pueblo y enemigo de Dios. Cuando un profeta habla lo que a él le agrade, porque la Biblia establece en Santiago capítulo 4 verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hay profetas que dejaron de ser amigos de Dios para ser amigos del mundo, y por eso hablan banalidades, por eso no hablan lo que Dios le agrada. Porque el que tiene una amistad con Jesucristo, el Padre le revela los secretos de su corazón. Por eso la Biblia establece en 1 Corintios capítulo 2, a la altura del
verso 8, dice, pero Dios nos la reveló, no, verso 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entendió las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie entendió las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios entiende lo de Dios y revela lo de Dios. Y ya para terminar, en el libro de Ezequiel, capítulo 2, a la altura del verso 7, dice, le hablarás mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. El que tiene una asignación profética, hablan, lo oigan o no lo oigan, lo amen o no lo amen, lo aborrezcan o no lo aborrezcan, habla la palabra tal y como tal. Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Aquí que yo vengo a ti con revelación dura. Dios te bendiga y Dios te guarde.